Naruto. First Steps, capítulo 3. Cambios alternativos. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales de la oficina del Hokage, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire silencioso. Hiruzen Sarutobi, con el corazón aún pesado por los eventos de la noche anterior, observaba al pequeño Naruto dormir en su cuna, traído allí temporalmente por falta de un lugar seguro. El bebé respiraba con suavidad, ajeno por completo al vacío y la tragedia que su nacimiento había sellado, y al poder monstruoso que ahora llevaba dentro. Era una imagen profundamente pacífica. Un frágil momento de calma en medio del caos. Pero la tranquilidad, como siempre en Konoha, estaba destinada a romperse. La puerta de la oficina se abrió de par en par sin ceremonia. Allí, en el marco, estaba Danzo Shimura. Su mirada fría y calculadora no se posó en el Hokage, sino que atravesó la habitación y se clavó directamente en la cuna. Danzo. ¿Ese es el recipiente del zorro? Preguntó, su voz áspera cargada de una mezcla de desdén y un interés gélido. Hiruzen sintió una inmediata tensión recorrer su espalda. La presencia de Danzo rara vez anunciaba algo bueno, y menos cuando se trataba del nuevo Jinchuriki de la aldea. La pregunta de Danzo flotó en el aire cargada de una tensión que prometía convertirse en conflicto abierto. Hiruzen. ¿Qué quieres, Danzo, con el pequeño Naruto? Danzo no se inmutó. Avanzó unos pasos dentro de la oficina, su bastón golpeando el suelo con un eco siniestro. Su mirada, fría como el acero, se clavó en el tercer Hokage. Danzo. ¿Qué quiero? Quiero que la aldea aprenda de sus errores. Todo esto. Hizo un gesto amplio, como si señalara la destrucción invisible más allá de las paredes, fue culpa de su madre. Estaba prohibido que una Jinchuriki quedara embarazada. Era un riesgo que no podíamos permitirnos. Hiruzen apretó los puños sobre el escritorio, pero se mantuvo en silencio, permitiendo que el rencor de Danzo se desbordara. Danzo. Pero ella rompió las reglas. Puso sus deseos personales por encima de la seguridad de toda la aldea. Y mira cómo terminó. Mira cómo terminó Minato, muerto. Sacrificado por contener a la bestia que ella liberó con su irresponsabilidad. Todo, porque ella quiso ser madre. Las palabras, venenosas y distorsionadas, resonaron en la oficina. Danzo no solo culpaba a Kushina, sino que estaba reescribiendo la narrativa del sacrificio de Minato, transformando un acto de amor y deber en una consecuencia de una desobediencia. Hiruzen, con voz grave y contenida. Eso es suficiente, Danzo. Pero Danzo no había terminado. Su mirada volvió a posarse en el bebé dormido, y esta vez, no había desdén, sino una posesividad aterradora. Danzo. Ese niño no es un héroe, Hiruzen. Es el recordatorio viviente del mayor fracaso de liderazgo de Konoha. Y no puede ser criado como un príncipe, creyendo que su padre murió por un ideal. Debe ser criado como el arma que es. Debe ser criado en la raíz, donde entenderá que su existencia solo tiene un propósito: servir a la aldea desde las sombras, para expiar el error de sus padres. La propuesta estaba sobre la mesa. Danzo no solo quería controlar al Kibi, quería moldear a Naruto desde la cuna, criándolo en la oscuridad, sin nombre, sin rostro y sin amor. Hiruzen estaba a punto de replicar, su rostro era una máscara de furia contenida. Pero antes de que una sola palabra de rechazo pudiera salir de su boca, la pesada puerta de la oficina se abrió de golpe. Una voz, cargada de un veneno tan frío que hizo bajar la temperatura de la sala, cortó el aire como un cuchillo. Y yo te juro, viejo de mierda, que si tocas a ese niño, mandaré al infierno tu organización de mierda, y a ti con ella. Tanto Danzo como Hiruzen se estremecieron visiblemente. No era el tono lo que los impactó, sino la fuente. Ambos giraron la cabeza hacia la entrada. Allí, apoyado contra el marco de la puerta como si llevara horas observando, estaba Kazuhiko. Su postura era relajada, pero su aura era para temer. No era el aburrido sensei que fingía desinterés. Era la encarnación misma de una amenaza absoluta. El aire a su alrededor parecía espesarse, y la luz de la habitación se oscurecía a su alrededor. Danzo tragó saliva en seco, un sonido audible en el silencio repentino. Por primera vez en décadas, un genuino destello de miedo cruzó su único ojo visible. Conocía el poder de Kazuhiko, y sabía que sus amenazas no eran vanas. Kazuhiko no miró a Hiruzen. Su mirada, cargada de un desprecio mortal, estaba clavada únicamente en Danzo.
Tu raíz apesta a miedo y desesperación, Danzo, dijo Kazuhiko, su voz ahora era un susurro peligroso. Y no vas a ensuciar a este niño con tu podredumbre. Si quieres intentar llevártelo, adelante. Será el último error que cometas. La custodia de Naruto ya no era una discusión política. Se había convertido en una línea dibujada en la arena, y Kazuhiko acababa de declarar que cruzarla significaría la aniquilación. Danzo no dijo nada. Simplemente miró a Hiruzen, cuyo rostro era un torbellino de conflicto y resignación, y comprendió que por hoy, la batalla estaba perdida. Con el rostro contraído por una rabia impotente, giró y se dirigió hacia la puerta. Espera ahí, Danzo Shimura. La voz de Kazuhiko lo detuvo en seco. No era un grito, era una orden plana, cargada de una promesa de violencia. Ten cuidado con tus palabras, continuó Kazuhiko, su tono tan cortante como el filo de un kunai. Porque si te atreves a abrir la boca y revelar que Naruto es el Jinchuriki, yo mismo te mato. No es una advertencia. Es un hecho. Danzo se congeló. Podía sentir el peso de esa amenaza, tangible como una soga alrededor del cuello. Tragó saliva, su mente calculadora sopesando el costo. Finalmente, se volvió lentamente. Está bien, concedió, cada palabra un veneno amargo. Yo no revelaré que ese niño es el contenedor. Hizo una pausa, y su único ojo brilló con malicia. Pero tampoco recibirá nada de su herencia. Ni el apellido de su padre, ni el reconocimiento, ni un ri de su fortuna. Tiene que pagar por la destrucción de Konoha. Lo que su madre no pagó, él lo pagará. Sin esperar respuesta, Danzo golpeó el suelo con su bastón y salió de la oficina, dejando un silencio pesado y cargado de consecuencias. Hiruzen cerró los ojos, agotado. La vida de Naruto estaba decidida. Viviría como un paria, un secreto a proteger, cargando una deuda que no era suya. Kazuhiko, por su parte, miró hacia la cuna donde el pequeño Naruto seguía durmiendo, ajeno al amargo futuro que los poderosos acababan de sellar para él. Naruto. First Steps, en el presente actual los jóvenes equipos de esta nueva generación comenzaban con sus primeras misiones, inocentes y alejadas de la verdadera sombra del mundo shinobi. El equipo 10 de Asuma ayudaba a un grupo de ancianos a pintar las cercas de un parque, con Shikamaru quejándose cada 5 minutos del fastidio, Choji distraído con un paquete de papas, y Airi intentando mantener la paz entre ambos y los ancianos. No muy lejos, el equipo 8 de Kurenai custodiaba un puesto de dango. Kiba y Akamaru intentaban proteger comiendo la mayor cantidad posible, Shino observaba en silencio cada movimiento sospechoso, e Hinata, con una sonrisa tímida, ayudaba a la dueña a servir los dulces. El anciano de siempre, dueño de una pequeña tienda de víveres, se sentó en su sillón de mimbre en la entrada, desplegando su periódico con la satisfacción de quien espera una tarde de total tranquilidad. El día estaba calmado, soleado y pacífico. Como siempre. Pero, como siempre en Konoha, la paz era un espejismo. Un trío de figuras pasó corriendo por el frente de su comercio. Iban directo a alguna parte, o quizás huían de algo. El anciano ni siquiera alzó la vista del diario. No hacía falta. Reconocía el patrón. Era el equipo 7. Y, como un reloj, en el instante en que pasaron frente a su puesto, una mano rápida como un rayo se coló entre los productos y emergió con un pan crujiente. El anciano bajó lentamente el periódico. Sus ojos se encontraron con los de Naruto, quien ya estaba a varios metros de distancia, corriendo de espaldas mientras le dedicaba una sonrisa pícara y un gesto de disculpa. Naruto. Es un préstamo, jiji. El anciano suspiró, un suspiro cargado no de enojo, sino de una resignación casi cariñosa. Miró el espacio vacío en su puesto de panes. Anciano. Ya era común del rubio, y mientras el equipo 7 de Kazuhiko desaparecía en una esquina, seguido por los gritos de Tsumugi, esa no era la misión, idiota. Y la calma desconcertante de Tsubasa, el anciano volvió a su periódico. La tranquilidad se había roto, pero de una manera que ya se sentía como parte del paisaje sonoro de Konoha. Al menos, hasta que llegara la factura a la oficina del Hokage. La sala de misiones de la Torre Hokage estaba en su estado habitual de actividad ordenada. Masashi Nara, sentado detrás del escritorio monumental, revisaba pilas de pergaminos junto a sus consejeros y al anciano Hiruzen. La atmósfera era de trabajo concentrado, rota solo por el susurro del papel y el roce de la tinta.
hasta que Masashi llegó a un informe en particular. Masashi. ¡Qué fastidio!, murmuró, su voz plana cargándose de una exasperación tangible. El pergamino detallaba una misión de rango D asignada al equipo 7. Atrapar al gato de la esposa del daimyo, un felino escurridizo llamado Totoro. Una tarea sencilla, casi trivial. Pero lo que Masashi leía era cualquier cosa menos sencilla. El informe describía cómo el equipo, en lugar de una captura discreta, había iniciado una persecución caótica que atravesó mercados, tejados y baños públicos, dejando a su paso puestos de frutas volcados, ciudadanos asustados y un tendero particularmente enfadado. Y luego estaba el punto final. Masashi, leyendo en voz baja. Y además, el aprendiz Naruto Uzumaki sustrajo un pan de un puesto comercial sin realizar el correspondiente pago. Masashi dejó el pergamino. Una gota de sudor frío se deslizó por su sien. Se quitó la frente con un dedo, mirando el vacío con incredulidad. Masashi, en sus adentros. Solo llevan una semana como equipo, y ya son un desmadre andante. Su mirada, luego, se volvió hacia la ventana, buscando en vano una figura perezosa y poderosa. La pregunta crucial, la que resonaba en el silencio de su mente, emergió con fuerza. Masashi, pensando. ¿Y ahora, dónde carajos está Kazuhiko? El hombre que supuestamente debía mantener a raya el caos del equipo 7 brillaba por su ausencia, dejando a Masashi con un informe ridículo, un tendero furioso y la certeza de que esta nueva generación sería, como mínimo, mucho más interesante de lo que había previsto. En las calles de Konohagakure, el caos del equipo 7 estaba en su punto máximo. Tsumugi, con su arco firmemente tensado y una flecha apuntando directamente al escurridizo gato Totoro, tenía una mirada de determinación homicida. Tsumugi. En cualquier momento lo hago, nadie se burla de mi puntería y sale vivo. Justo cuando sus dedos iban a soltar la cuerda, una mano apareció desde atrás y detuvo el arco con una calma exasperante. Era Kazuhiko, con su habitual expresión de aburrimiento profundo. Kazuhiko. Oye, mocosa, no hagas eso. Ese gato es nuestra recompensa, nuestra paga del mes. Tsumugi. Bajando el arco, frustrada pero, sensei, podemos mentir. Decir que sin querer un animal salvaje lo atacó. Kazuhiko se quedó en silencio por un momento, rascándose la barbilla pensativamente. La idea, por retorcida que fuera, no parecía desagradarle. Kazuhiko. Para sí mismo no estaría mal, a mí tampoco me cae bien ese gato, pero, ¿qué comería después en la mesa? Mientras Kazuhiko sopesaba los pros y los contras de falsificar un informe por un gato, Tsumugi volvió a apuntar al felino, que ahora se pavoneaba en un tejado cercano. A unos metros de distancia, Naruto y Tsubasa yacían en el suelo, cubiertos de rasguños y con el uniforme desgarrado. Ambos respiraban con dificultad, completamente rendidos ante las garras del gato del diablo. Naruto. Jadeando, ese maldito gato tiene más chakra que el viejo Sarutobi. Tsubasa. Con su ropa impecable ahora hecha jirones, lógicamente, debimos prever que un felino de su categoría usaría tácticas de guerrilla, qué error de cálculo. El equipo estaba al borde del colapso, y su sensei estaba demasiado ocupado preguntándose si valía la pena mentir por un puñado de rollo como para notarlo. Mientras el equipo era un desmadre absoluto, Masashi Nara caminaba con paso tranquilo por las calles de Konoha. Había salido de su oficina con la firme intención de despejarse un poco de los problemas que, invariablemente, causaba el equipo 7. Respiró hondo, disfrutando del breve momento de paz. Al doblar una esquina, con la mente ya más relajada, alzó la vista. Y entonces lo vio. El caos bárbaro en todo su esplendor. Allí estaban. Naruto, a quien consideraba un hermano menor, lleno de rasguños y con el rostro marcado por la frustración. Tsubasa, apoyándose en una pared, con su ropa normalmente impecable ahora hecha jirones. Tsumugi, en una pose de arquera, apuntando con su flecha directamente al gato Totoro, a punto de mandarlo al encuentro con Kami. Y Kazuhiko, de pie, con una mano en la barbilla, murmurando para sí mismo. No, eso no, oh. ¿Capaz sí? Masashi sintió como la paz que acababa de encontrar se evaporaba instantáneamente. Sus ojos perdieron todo rastro de vida, volviéndose blancos por la incredulidad total. Masashi, en un susurro cargado de todo el hastío del mundo. Había salido de la oficina para despejarme un poco de los problemas del equipo 7, pero me los tuve que encontrar, un solo pensamiento cruzó su mente, nítido y perfecto. Masashi.
Mierda. El Hokage y el desastre se miraban frente a frente, en un callejón de Konoha. Tsumugi estaba a punto de lanzar la flecha, los dedos ya soltando la cuerda, pero ya era tarde. Una sombra alargada y familiar se había posado sobre ella, extendiéndose desde detrás como un manto de autoridad absoluta. No era un jutsu, sino la simple y abrumadora presencia de Masashi Nara. La sombra no la inmovilizó físicamente, pero la paralizó por completo, congelando sus músculos y su voluntad en el acto. Bajó el arco, frustrada, con las ganas de mandar al gato del diablo con Kami. Naruto. Protestando, ¿pero por qué? Masashi, con los brazos cruzados y una paciencia que se desgastaba a velocidad alarmante, respondió con voz calmada pero firme. Masashi. Porque está mal, Naruto. Ese gato es de la esposa del daimyo. Y si llega a pasarle algo, vamos a tener muchos problemas. Naruto. Pero. Masashi. Cortándolo secamente pero nada. La escena era surrealista. El Hokage en persona, deteniendo una misión de rango D que se había salido completamente de control. Su mirada se desvió hacia Kazuhiko, quien finalmente parecía salir de su ensoñación. Masashi. Dirigiéndose a su sensei Kazuhiko. Un momento de tu valioso tiempo, por favor. Era menos una petición y más una orden. El dueño del puesto de pan, el gato Totoro maullando triunfante desde un tejado, y un equipo de genins magullados eran los testigos mudos de la intervención directa del Hokage. La factura por el caos, esta vez, no llegaría por pergamino. El equipo 7 estaba parado en fila frente al gran escritorio de la oficina del Hokage. La atmósfera era tensa, cargada de una mezcla de culpa y confusión. Masashi, sentado en su silla, se frotaba los párpados con los dedos, buscando las palabras correctas. Finalmente, suspiró y los miró. Masashi. No sé cómo hablarles, o cómo dirigirme a ustedes, chicos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre ellos. Masashi. En menos de una semana como equipo, me dejaron la aldea patas arriba. Su mirada se clavó entonces en un punto específico de la fila. Masashi. Y más tú, Naruto. Naruto, completamente perdido, se señaló a sí mismo con el dedo, los ojos abiertos como platos en un gesto de genuina incredulidad. Naruto. Yo. La reacción fue inmediata. Tsumugi y Tsubasa, a sus costados, se llevaron la palma de la mano a la frente con un golpe sincronizado de exasperación. Era evidente para todos, excepto para Naruto y, al parecer, para Kazuhiko, quien observaba la escena desde atrás con una expresión de aburrimiento que rayaba en lo cómico, que el regaño era, en efecto, dirigido directamente al zorro rubio. Naruto era, claramente, un mono sin neuronas. Y su sensei, a su lado, no parecía estar mucho mejor. La charla de Masashi prometía ser larga y dolorosa. Después de varios regaños por parte del quinto Hokage a alumnos y sensei por igual, el equipo 7 tuvo que terminar la misión y entregar al gato del diablo a su dueña. Fue una escena surrealista. La mujer, una dama de alta sociedad con un vestido exageradamente ostentoso, abrazó al felino como si fuera un tesoro. Mujer. Muchas gracias, muchísimas gracias por devolverme a Totoro en una pieza. Exclamó con lágrimas dramáticas en los ojos, ahogando al pobre gato contra su pecho. El contraste era demasiado. La mujer gigantesca sofocando al pequeño gato que horas antes había sembrado el caos en toda Konoha. Naruto y Tsumugi se miraron de reojo. Una risa nerviosa y burbujeante trató de escapar de sus gargantas. Naruto se tapó la boca con fuerza, mientras Tsumugi mordió su propio labio con determinación, desviando la mirada hacia el cielo. Aguantar la risa se convirtió en su misión secundaria más difícil del día. Incluso Tsubasa, siempre sereno, mostró una leve sonrisa que intentó disimular ajustándose unos imaginarios lentes. Solo Kazuhiko permaneció impasible, calculando mentalmente cuántos tazones de ramen equivalían a la recompensa por el gato asfixiado. Después de ese momento tan extraño, los chicos pudieron retirarse. Ya no tenían misiones pendientes hasta mañana. El único que se quedó en la oficina fue Kazuhiko. La puerta se cerró, dejando a los dos amigos en un silencio que solo rompió el suave clic de la cerradura. Masashi suspiró, se reclinó en su silla y, con un gesto cansado, sacó una botella de sake y dos vasos de vidrio fino. Masashi.
En serio, Kazuhiko, tienes que mejorar tu manera de pensar, o cómo ser un sensei mejor. Kazuhiko, con una sonrisa burlona, tomó asiento frente al escritorio. Kazuhiko. ¿Qué pasa, quinto Hokage? ¿Tantos problemas causamos? Masashi sirvió el sake lentamente, sin apartar la mirada de su amigo. Masashi. Kazuhiko, si no estoy ahí para vigilarte, tú solo eres capaz de destruir esta aldea. Kazuhiko tomó su vaso, haciendo girar el líquido dorado con suavidad antes de responder, su tono perdiendo por un momento toda su burla. Kazuhiko. Y es por eso que eres mi mejor amigo, y confío mucho en ti. Masashi sonrió, un gesto genuino y raro que solo reservaba para estos momentos. Masashi. Por algo te considero mi mano derecha, idiota. El sake fluyó entre ellos, sellando una lealtad que iba más allá de los títulos y las misiones fallidas. En la quietud de la oficina, por primera vez en el día, no había caos que manejar, solo dos amigos compartiendo un momento de paz antes de la próxima tormenta que, sin duda, el equipo 7 traería consigo. El equipo 7 caminaba por las calles de Konoha. Ya era atardecer, y los últimos rayos de sol teñían las nubes de tonos anaranjados y morados. Naruto caminaba arrastrando los pies, claramente aburrido después de un día tan agitado. Fue Tsubasa quien rompió el silencio con una propuesta inesperada. Tsubasa. ¿Y si vamos a comer algo, chicos? Naruto se iluminó al instante, el aburrimiento desapareciendo de su rostro. Naruto. No estaría mal. Además, tenemos que conocernos entre nosotros. Pero antes de que pudiera decir otra cosa, Tsumugi le propinó un golpe seco en la cabeza. Tsumugi. Cara de mono, tú pagas. Naruto, masajeándose la zona afectada, estalló de inmediato. Naruto. ¿Y por qué yo? Tú eres una tabla deformada. Tsumugi. Por lo menos yo no soy un mono que roba panes. Naruto. Es mejor ser un mono que una tabla con patas. Una discusión absurda pero intensa estalló entre ellos, llenando la calle tranquila con sus gritos e insultos cada vez más creativos. Mientras tanto, Tsubasa se limitó a observar la escena con una sonrisa tranquila en sus labios, sin hacer el menor intento por detenerlos. Para él, este caos era simplemente interesante. Era la primera vez que veía a dos personas conectar de una manera tan ruidosa y genuina. El equipo, a su manera única y desastrosa, estaba empezando a formar un vínculo. Al día siguiente, el equipo 7 estaba en la sala de reuniones de la Torre Hokage. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, iluminando el rostro serio de Masashi, sentado en su silla oficial. Masashi. Es algo fácil y sencillo. Sus palabras hicieron que los tres genins lo miraran con atención, una chispa de emoción en sus ojos. Era el anuncio que todos esperaban. Masashi. Su primera misión fuera de Konoha. El ambiente se cargó de inmediato con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Incluso Kazuhiko, apoyado contra la pared en la parte trasera de la sala, mostró un leve interés. Masashi. Es llevar a un hombre llamado Kazuza a su pueblo. El país de las olas. La mención del país de las olas resonó en la sala. Para Naruto, ese nombre sonaba lejanamente familiar, un eco de historias que el viejo Teuchi le había contado alguna vez. Para Tsumugi y Tsubasa, era simplemente un destino nuevo, el escenario de su primera aventura más allá de las paredes de la aldea. Era una misión de escolta, aparentemente rutinaria. Pero en el mundo de Naruto, y especialmente para este equipo, ninguna misión que los llevara más allá de los muros de Konoha era tan simple como parecía. Todo el equipo esperaba la llegada de Kazuza en la puerta principal de Konoha. La emoción inicial de la primera misión fuera de la aldea se estaba desvaneciendo rápidamente, reemplazada por la tediosa realidad de la espera. Naruto estaba literalmente a punto de dormir separado, su cabeza cayendo hacia adelante una y otra vez antes de que se recuperara con un sobresalto. Junto a él, Tsumugi bostezaba abiertamente, apoyada contra su arco como si fuera un bastón, sus ojos pesados. Tsubasa, en cambio, parecía inalterable. Había sacado su librito de Icha Icha estricto y leía con una concentración envidiable, ajeno al paso del tiempo o al fastidio de sus compañeros. Y Kazuhiko estaba contando los minutos en voz baja, con una expresión que oscilaba entre el aburrimiento profundo y una irritación creciente. Kazuhiko. Murmurando, 58, 59, 60, una hora. Una maldita hora.
Había pasado más de una hora desde la hora acordada y el viejo Tasuza no daba señales de vida. El sol trepaba en el cielo y la paciencia del equipo más impaciente de Konoha se agotaba a una velocidad alarmante. La misión fácil y sencilla ya estaba mostrando su primera complicación. Fue entonces cuando una figura apareció al final de la calle, tambaleándose de manera errática entre la gente. Un anciano, con el rostro enrojecido y la ropa desaliñada, avanzaba en zigzag, tropezando con sus propios pies y murmurando canciones de borracho. Kazuhiko lo observó con una mezcla de resignación y fastidio. Un suspiro profundo escapó de sus labios. Kazuhiko. Y acá vamos, era Tasuza, su tan esperado cliente. El hombre que supuestamente debían escoltar de manera segura hasta el país de las olas olía a alcohol barato a 3 metros de distancia y apenas podía mantenerse en pie. Naruto, Tsumugi y Tsubasa observaban a su primer cliente, Tasuna, con una mezcla de curiosidad y aprensión. El anciano, aún bajo los efectos del alcohol, los miró de arriba abajo con ojos vidriosos y, para horror del equipo, no se guardó sus opiniones. Tasuza. Señalando a Naruto, el rubio tiene cara de mono y parece un payasito con la ropa que trae puesto, todo naranja. Naruto parpadeó, confundido entre sentirse ofendido o reírse de la descripción. Tasuza. Su mirada se desvió a Tsumugi, la niña de las coletas parece ser la más líder, y también tiene cara de mono. Y es muy plana para su edad. El rostro de Tsumugi pasó de la sorpresa a una furia instantánea y nuclear. Tasuza. Finalmente, miró a Tsubasa y el niño de pelo blanco es un pervertido y acosador por el librito en sus manos. Pero el problema no era lo que pensaba Tasuna. El problema era que, sin saberlo, no lo dijo en sus pensamientos, sino en voz alta, para que todos lo escucharan claramente. El silencio incómodo duró menos de un segundo. Tsumugi. Con un grito que heló la sangre lo mató. En un movimiento fluido, ya tenía una flecha apuntando directamente a la frente del anciano borracho, que parecía no entender la tormenta que había desatado. Naruto y Tsubasa actuaron por instinto, agarrándola cada uno por un brazo para detenerla. Tsumugi. Forcejeando, suéltenme, que lo mato, chicos. Mientras la escena de caos se desarrollaba, con Naruto y Tsubasa tratando de contener a una arquera homicida y Tasuna mirando todo con curiosidad etílica, Kazuhiko se limitó a observar, con los brazos cruzados y una ceja ligeramente alzada. Para él, esto solo era el prólogo de lo que prometía ser una misión extremadamente larga.